Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Gracias a Dios estamos reunidos nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios. Y en este caso para estudiar la clase número 17 de Reavivamiento y Reforma. Clase número 17 titulada Implicancias de Santiago capítulo 5. O bien Santiago capítulo 5 y sus implicancias. Primera parte, ¿sí? Clase número 17, Implicancias de Santiago capítulo 5, primera parte. Pero como es de costumbre, hermanos, antes de que comencemos a estudiar la palabra de Dios, y estoy seguro que en esta noche vamos a aprender bastantes cosas, ¿qué les parece si nos postramos para orar y pedir a Dios la dirección de su Espíritu? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para estudiar tu santa palabra. Ahora te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad y que, Señor, nos des tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles y que bendigas a los miles de hermanos que en este momento están viendo estos temas o escuchándolos, y que también les conteste sus pedidos de oración que ellos puedan estar teniendo en su corazón. Quédate con nosotros, Señor, y por favor ayuda a que tu verdad pueda triunfar. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy tenemos que estudiar la clase número 17. No puedo creer que estemos llegando ya hasta la clase número 17. Implicancias de Santiago capítulo 5. Primera parte. Ojalá que lo pueda dar en una sola parte, si no vamos a dejar para una segunda parte. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. El tema viene así, hermanos. Algunos predicadores se han burlado de la interpretación que yo tengo de Santiago capítulo 5 y han querido dar a entender como que nosotros no sabemos comparar bien texto con texto. Y vamos a demostrar que sí sabemos comparar bien texto con texto y que esto es claro y punto, se terminó. Y hasta los hermanos que nos están viendo van a poder darse cuenta que esta interpretación es correcta. Y no hay nada más que hablar, porque hasta la Iglesia Adventista Mundial sabe que es así. Solamente algunos hermanos que están interpretando mal no pueden entender Santiago capítulo 5. Y si bien es cierto, este es un capítulo que ya tendría que estar plenamente entendido, yo ahora tengo que dedicarme 1 o 2 clases a explicar Santiago capítulo 5. Y muchos dicen, es lo mismo, dice que yo agarre varios textos que hablen de la piedra y compare de la piedra, y para decir que la piedra es Pedro, o que la piedra es Cristo, o que nosotros somos piedras vivas. Entonces, ¿quién es la piedra? ¿Cristo, Pedro o nosotros? Hermanos, se nos ha acusado de que no sabemos comparar bien texto con texto, y vamos a ver que Santiago capítulo 5, versículo 1 al 11, es similar, por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11 también. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hermanos, en Santiago capítulo 5, versículo 1 al 11, está también dado toda la cronología profética que nosotros vamos entendiendo y vamos descubriendo hasta acá. Vamos directamente a Santiago capítulo 5, hermanos, vamos a ver qué dice la poderosa palabra de Dios. Hay muchos hermanos que no han entendido y dicen que yo comparo mal texto con texto, o que nosotros comparamos mal texto con texto, cuando ellos saben que estamos comparando bien. Ellos saben en lo profundo de su corazón que estamos comparando bien. Nosotros comparamos bien, no comparamos mal. Ellos son los que comparan mal porque han sacado versículos bíblicos fuera de contexto, como por ejemplo han sacado Apocalipsis 13:15 fuera de contexto, han sacado Primeros Escritos páginas 33 y 34 fuera de contexto, y han hecho toda una doctrina de esos 2 versículos sacándolo fuera de contexto y poniéndolo más allá del tiempo de gracia en la 6ª plaga. Y nosotros somos los que comparamos mal texto con texto, y también todas las citas del conflicto de los siglos, que cuando muestra que ha finalizado la gracia, ellos quieren poner citas que son durante el tiempo de gracia para aplicarlas a después del fin del tiempo de gracia. Queridos hermanos,
Hoy vamos a ver Santiago capítulo 5 y ojalá que podamos ver lo más posible. Vamos hermanos, a Santiago capítulo 5 versículo 1. Hermanos, yo digo, y vamos a hacer acá el diagrama profético, presten atención, les voy a pedir que se esfuercen los hermanos en ver el diagrama profético. Aquí tenemos, hermanos, el diagrama profético. Lo que primero siempre se tiene, hermanos, es el movimiento en favor del domingo. Aquí tenemos el movimiento en favor del domingo que va creciendo en las sombras, hermanos. El movimiento en favor del domingo va creciendo en las sombras. Gracias a ese movimiento en favor del domingo se va a formar la imagen de la bestia, que no puedo explicar que eso ya lo tienen que saber, la imagen de la bestia. Como consecuencia de la imagen de la bestia se va a formar la marca de la bestia. Como consecuencia de la marca de la bestia se va a dar un periodo de reavivamiento y reforma, y como consecuencia de eso, hermanos, va a descender la lluvia tardía, que yo lo muestro también como un pequeño periodo de tiempo en que se la está recibiendo la lluvia tardía. Como consecuencia de esto se da la predicación mundial del Evangelio, pero con potencia del Espíritu Santo, y después viene lo que yo le llamo el fin del tiempo de gracia, o como nosotros lo entendemos, ¿sí? El fin del tiempo de gracia, hermanos. Sí. Sí. Y ahí arriba le puedes hacer, mira, toda una llave donde diga que hay gracia. Claro. Entonces, desde el movimiento en favor del domingo, que nosotros estamos viendo hasta acá, hermanos, hasta el fin del tiempo de gracia, nosotros ponemos durante el tiempo de gracia. Y queda bien definido. De manera que los hermanos que están mirando este diagrama profético, que para mí es perfecto, hermanos, tenemos todos estos acontecimientos durante el tiempo de gracia. Movimiento en favor del domingo, imagen de la bestia, marca de la bestia, reavivamiento y reforma, lluvia tardía, predicación mundial del Evangelio y fin del tiempo de gracia, hermanos. Ahora, hay hechos que son simultáneos. El zarandeo es simultáneo, hermanos, al tiempo del reavivamiento y la reforma. La marca de la bestia es simultánea con el tiempo en que comienzan los falsos milagros de Satanás. ¿Sí? La lluvia tardía también es simultáneo, hermanos, a los falsos milagros de Satanás, porque continúan. Entonces nos vamos ubicando en el tiempo y nosotros estamos entre el movimiento en favor del domingo y la imagen de la bestia. Pero cuando se dé la marca de la bestia, el movimiento en favor del domingo va a continuar hasta que la marca de la bestia, aquí la marca de la bestia es nacional, después se tiene que hacer internacional. Pero después, cuando se haga internacional, el movimiento en favor del domingo va a continuar un paso más allá hasta que se haga universal en la sexta plaga. Entonces, cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos, cae la primera plaga. Después estamos acá, hermanos, cuando ya está cayendo la sexta plaga. La sexta plaga, tenemos varios acontecimientos. Tenemos la venida del falso Cristo, tenemos el decreto de muerte universal, tenemos el tiempo de angustia de Jacob, ¿sí? Tenemos varias cosas allí, hermanos. Entonces, este es el diagrama que yo le pido a los hermanos que se esfuercen en mirarlo al diagrama, porque sí se lo puede ver si esfuerzan un poquito la vista. Entonces, básicamente tenemos acá, y en base a este diagrama profético nosotros vamos a trabajar. Trabajamos en base a este diagrama profético. Pero hermanos, cuando finaliza el tiempo de gracia acá, le comienzan a venir miserias al mundo. Le comienzan a venir miserias al mundo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, yo voy a empezar explicando Santiago capítulo 5, que dicen que nosotros explicamos mal.
Y el tema viene así, hermanos, yo les comento. Hay muchos que usan Santiago capítulo 5, versículo 1 al 5, para hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuando damos estudios bíblicos aplicamos esto al tiempo del fin para mostrar la lucha entre el capital y el trabajo? Pero solamente para mostrar que en el tiempo del fin los empleadores no le pagan a los empleados y ahí cortamos. Eso sí se aplica a los postreros tiempos, pero lo demás no. Yo te voy a mostrar hoy todo lo que significa Santiago capítulo 5, hermano. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. En Santiago capítulo 5, versículo 1 dice: He allá ahora, ricos, he allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Hermanos, si bien es cierto, Santiago le escribía a los cristianos de su tiempo, ahora en su tiempo, tiene una doble aplicación que llega hasta los postreros tiempos y vamos a ver por qué. Vamos a ir desglosando parte por parte Santiago capítulo 5. Dice el verso 1: He allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Por vuestras miserias que os vendrán. Dentro de poco os vendrán. Pero habla de los ricos, hermanos. Y lo que yo creo, hermanos, en base a todo el estudio de Santiago capítulo 5, que ustedes en esta noche les va a ir cerrando el círculo, se está refiriendo a la Gran Babilonia. Pero ¿qué es la Gran Babilonia? Hay gente que no sabe lo que es la Gran Babilonia, hermanos. La Gran Babilonia es todo el catolicismo mundial que está en todo el mundo, más todo el protestantismo mundial que está en todo el mundo, más el espiritismo que se ha cristianizado que está en todo el mundo. Y me estoy refiriendo a lo que tiene que ver dentro del teatro cristiano. Estoy hablando del teatro cristiano, porque el hermano Juay habla del teatro cristiano. Yo no estoy hablando de los musulmanes, estoy hablando del teatro cristiano. Por lo tanto, aquí está hablando de la Gran Babilonia. Catolicismo mundial, más protestantismo mundial, más espiritismo cristianizado. Ese espiritismo, aquí no está hablando, hermanos, del espiritismo que hacen en la India, que nadie le importa y nadie le lleva el apunte. Aquí está hablando del espiritismo que ha sido absorbido por el cristianismo mundial. Todo tipo de católicos y todo tipo de protestantes. Hermano, aquí no está hablando, hermanos, de que por ahí el dios Shiva le dan una cucharada de leche y toma leche y es un milagro. ¿Han visto esos milagros en televisión? Eso no importa, hermano, eso que no importa a nosotros. Aquí está hablando del espiritismo que ha sido absorbido por el cristianismo con costumbres y místicas raras. De eso se está refiriendo, porque está hablando del mundo cristiano que será teatro de decisiones grandes y decisivas. Por eso yo les pido que presten atención. Para mí, Santiago capítulo 5 se refiere a la grande Babilonia, que es catolicismo mundial, protestantismo mundial, espiritismo mundial, que es todas las naciones cristianas católicas, malas naciones cristianas protestantes, que a su vez han tomado, han absorbido el espiritismo, y que toda esa Babilonia ejerce una influencia religiosa, política y económica en el mundo. Ahora se va entendiendo, ¿verdad? La Gran Babilonia que ejerce una influencia religiosa, política y económica en el mundo en base al capitalismo que nosotros conocemos. Que en su mayoría el capitalismo domina, hermanos, en el mundo entero. Dice el versículo 1: Ea ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Entonces, hermanos, yo pongo acá, por ejemplo, llorar. Aullar y miserias.
En Santiago capítulo 5 versículo 1 está hablando de gente que tiene que llorar y aullar por miserias que pronto vendrán. Que vendrán. Pero está hablando de que van a llorar y está hablando de que van a aullar. Y muchos hermanos que se creen estudiosos no se han puesto a estudiar detalladamente esto y lo vamos a desglosar al texto versículo por versículo. Dice el verso 1: He allá ahora, oh ricos, ustedes ricos, poderosos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Entonces yo hago una pregunta. En el tiempo del fin, ¿esto se aplica al tiempo del fin, hermanos? ¿Se aplica al tiempo del fin? ¿Y yo por qué digo que todo esto se aplica al tiempo del fin? Porque el versículo 3 lo dice. Noten el versículo 3. Vuestro oro y plata están corrompidos, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoros para en los postreros días. Para en los postreros días. Para en los últimos días. Por lo tanto, hay profecías mezcladas. Pero bueno, hermanos, vamos a desglosar el versículo 1. ¿Por qué se le predice, se le está profetizando, se le está prediciendo que van a venir miserias y que por lo tanto ellos tienen que llorar aullando? Llorar aullando. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo van a llorar aullando? Vamos a ir a la comparación de texto con texto. Una poderosa comparación de textos para que vean cuándo van a llorar aullando por miserias que les vendrán. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces vamos, hermanos, vamos a ver Isaías capítulo 13. En Isaías capítulo 13, vamos a Isaías capítulo 13. Esos que dicen que nosotros comparamos mal texto con texto, pues vamos a ver, hermanos. Isaías capítulo 13, versículo número 6 al 8. Isaías capítulo 13, versículo 6 al 8, y les pido por favor que presten atención a lo que vamos a leer, porque yo voy a empezar a desglosar detalladamente esto. Isaías capítulo 13, versículo 6 al 8. Aullad, aullad porque cerca está. O sea, no ha venido todavía, no ha llegado, no ha venido, todavía no se ha dado la segunda venida de Cristo, pero está cerca. O sea, cuando finalice el tiempo de gracia, se dan las últimas señales de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son las últimas señales de la venida de Cristo? Las que se dan cuando finalice el tiempo de gracia, que son 7 señales, las 7 plagas. Son las últimas 7 señales de la venida de Cristo, tanto para los fieles como para los infieles, para el mundo entero, para que se den cuenta que Cristo ya está viniendo. Ah, no, pero hay hermanos que dicen que yo comparo mal texto con texto, pero vamos a ver, vamos a analizar. ¿Cuándo se aúlla? ¿Cuándo se llora de terror? ¿Cuándo se llora aullando? ¿Cuándo? Estudiemos y no critiquemos, sino que estudiemos sin criticar. Y si hay algún hermano que le parece que yo estoy siendo muy violento al predicar, ¿cómo más decían? Violento, muy agresivo, entonces comparen bien texto con texto. Yo no soy agresivo, hermano, soy ferviente y quiero que tú te salves y no te dejes engañar por doctrinas que no son correctas. Entonces cuando Santiago dice llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán, ustedes no me van a venir a decir a mí ni yo a ustedes cuándo va a ser. Tenemos que preguntarle a la Biblia cuándo llorarán aullando de miedo y de terror. Entonces dice Isaías capítulo 13, versículos 6 al 8, dice: porque cerca está, cerca está, cerca está. Todavía no ha venido, pero ya estamos en el fin del tiempo de gracia. Cerca está el día de Jehová. Vendrá, o sea, no ha venido todavía, pero vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y noten la explicación detallada que da la Biblia, queridos hermanos en la fe. Por tanto, se enervarán todas las manos y desleiráse todo corazón de hombre. Hermano, todos van a estar muertos de miedo, todo corazón de hombre.
Y noten el versículo 8, queridos hermanos, por favor, noten el versículo 8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores los comprenderán, tendrán dolores como de mujer de parto, pasmaráse cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Entonces dice el versículo 9, he aquí el día de Jehová viene, crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ellas a sus pecadores. No sé si me explico, hermanos. ¿Están entendiendo lo que yo estoy queriendo explicar? Y van a ver todo el fundamento bíblico que les voy a dar. O sea que Santiago 5.1 está explicado por Isaías 13:6-9, que te dice que ya se da la segunda venida de Cristo, pero antes de que venga va a haber aullido, va a haber lloro, clamor, terror, angustia. Y si va a haber angustias, ¿en qué tiempo estamos? En el tiempo de angustia propiamente dicho, porque hermanos, y vamos acá, hermanos, al pizarrón, desde el fin del tiempo de gracia, hermanos, hasta la séptima plaga, es lo que se llama el tiempo de angustia. Tiempo de angustia cual nunca fue. Tiempo de angustia cual nunca fue. Entonces, hermanos, la Biblia te va a decir solita cuándo se llora aullando por las miserias que os vendrán durante el fin del tiempo de gracia, mientras están cayendo las plagas, pero resulta que Cristo no ha venido todavía. Por eso dice, cerca está, ya viene, ya se acerca el día de Jehová, pero todavía no ha venido. Pero lo que te está diciendo es que ya estamos en el fin del tiempo de gracia, o sea que vamos solucionando perfectamente el problema de Santiago capítulo 5, versículo 1. Y yo te lo estoy mostrando con versículos bíblicos, con una poderosa comparación de texto con texto, no con lo que a mí me parece. La Biblia te dice cuándo se llora y cuándo se aúlla. Volvamos a Santiago 5.1, volvamos rapidito. En Santiago 5.1, los voy a hacer comparar muchas veces, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 1 dice, he allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. ¿Dónde más, hermanos, está explicado eso? ¿Cuándo vienen las miserias? Cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos, este es un tiempo de miserias. Tiempo de miserias, hermanos. Tiempo de miserias. ¿Quieren que les siga demostrando? Vamos a Isaías capítulo 65, versículo 13 al 15. En Isaías capítulo 65, versículo 13 al 15 dice lo siguiente. Todo esto acontece cuando finaliza el tiempo de gracia. Noten lo siguiente, hermanos. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. Noten lo que va a pasar cuando finalice el tiempo de gracia. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados cuando caigan las plagas, hermanos. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu, ¿qué? Aullaréis. ¿Y cuál es el único tiempo en donde nosotros vamos a ser alimentados? Se nos va a dar pan y agua para que no tengamos hambre ni sed, y los impíos se van a estar muriendo de hambre y de sed. En el tiempo de las 7 plagas. Por eso Isaías capítulo 65, versículo 14 dice, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Versículo 15, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. O sea, cuando se nos dé el nombre nuevo en la segunda venida de Cristo, le daré una piedrecita nueva y en ella un nombre nuevo a cada uno. Pero ese no es el tema. Todo esto
esto se va aclarando perfectamente que durante el tiempo de gracia es cuando se clama, se llora y se aúlla. ¿Quieren que les muestre más? Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. En Jeremías capítulo 25, versículo 31 al 34, presten atención, ¿no? Yo les pido que presten atención. Jeremías capítulo 25, primeramente versículo 31 al 34, esto es lo que pasa cuando finaliza el tiempo de gracia. Llegó el estruendo hasta el fin de la tierra o hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es el juez de toda carne. Y antes de que Él venga por segunda vez, y esto es lo que yo me he cansado de enseñar cuando enseñaba Daniel 11 y no me llevaban el apunte, antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá guerra entre los hombres. Por eso dice, entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. Versículo 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Ahora, leamos la última parte del versículo 31 y la última parte del versículo 32. Dice, entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. Última parte del versículo 32. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿Qué es eso? Guerra durante el fin del tiempo de gracia. Ahora, versículo número 33. Y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la faz de toda la tierra. Pero noten el versículo 34 un detalle. Noten un detalle. Aullad, pastores, y clamad. Claman aullando, claman llorando. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para ser vosotros degollados y esparcidos, y caeréis como vaso de codicia. Ahora, en el mismo capítulo 25, versículo 36 al 38 dice, voz de grita, noten, voz de grita de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus majadas. Y las majadas quietas serán taladas por el furor de la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Toda esta poderosa comparación de texto con texto te dice cuándo gritan, cuándo lloran, cuándo claman, cuándo aúllan, cuando finaliza el tiempo de gracia. Volvamos a Santiago capítulo 5 versículo 1. Para esos hermanos que dicen que yo comparo mal, ahora los voy a cansar comparando. En Santiago capítulo 5 versículo 1 dice, he allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. ¿Quieren ver cuándo van a venir todas esas miserias y van a llorar, clamar, gritar, aullar? Sigamos leyendo un poquito más, hermanos. Jeremías capítulo 4 versículo 8, 9 y 19. Jeremías capítulo 4. En Jeremías capítulo 4, Jeremías capítulo 4 es un versículo que la hermana Huay, según Joya de los Testimonios tomo 3, lo aplica al tiempo del fin. En Jeremías capítulo 4 versículo 8, 9 y 19. Jeremías 4, 8, 9 y 19. Dice, hermanos, por esto vestíos de saco, endechad y aullad. Esta es una expresión, hermanos, es una expresión idiomática que siempre se refiere a cuando ya no hay gracia y la ira de Dios está sobre la gente. Y te lo voy a demostrar.
siempre se refiere a cuando la ira de Dios está sobre un hombre o sobre la gente, cuando ya no tiene gracia. Vamos leyendo, versículo 8. Por esto vestíos de saco, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Versículo 9. Y será en aquel día, dice Jehová, que desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas, porque finaliza la gracia, hermanos. Versículo 19. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. El profeta experimentó la angustia esa cuando vio en visión todo lo que Dios le mostraba. Mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Todo esto tiene que ver con el tiempo del fin, el fin del tiempo de gracia, la caída de las plagas, las calamidades, la tercera guerra mundial y todo eso. Hermanos, ¿por qué dice llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán? ¿Por qué llorad aullando? Llorad aullando. ¿Por qué llorad aullando? ¿Cuándo van a llorar aullando, hermanos? ¿Cuándo van a llorar aullando? ¿Cuándo? Vamos a Apocalipsis 18. Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Los que dicen que no comparamos, vamos a comparar. Apocalipsis capítulo 18. Le vamos a preguntar a la señora Biblia cuándo se llora aullando, se grita, se gime, se clama. Apocalipsis capítulo 18, versículo número 4. Noten el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participante de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. O sea que ya después de la lluvia tardía, ¿qué van a caer? Las plagas. Las plagas. Y ahora noten, seguimos leyendo. Versículo 6. ¿Cuándo se llora, se gime, se clama, se grita, se aulla? ¿Cuándo? Versículo 8. Versículo 6. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Versículo 8. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto. Aquí está llanto, hermanos. Cuando se llora aullando. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada, acuérdense de esa frase, quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Versículo 10. Estando lejos por el temor de su tormento, noten, está atormentada por su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay! Noten, ¡ay de aquella gran ciudad de Babilonia! Aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio. Versículo 17. Vamos al versículo 17. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, hermanos, y todo patrón y todos los que viajan en naves y marineros, todos los que trabajan en la mar se estuvieron lejos. Ahí está hablando, hermanos, de cómo ellos se quejan por lo que le está viniendo, hermanos. Versículo número 19 dice así: y echando polvo sobre sus cabezas. ¿Por qué están tan afligidos? Y echando polvo en sus cabezas, dieron voces. ¿Cómo dieron voces? Por favor, díganme, ¿cómo dieron voces? Llorando y lamentando, hermanos. ¿Y a dónde está esto? Después del fin del tiempo de gracia, aunque en la profundidad del tema les tengo que decir, hermanos, que si bien es cierto todo lo que yo le estoy enseñando se aplica al fin del tiempo de gracia, en realidad se está aplicando más a la séptima plaga. Pero eso no importa, lo apliquemos también al fin del tiempo de gracia, porque ahí vienen miserias.
Y aquí solita te dice la Biblia, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. Hermanos, versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. ¿Se entiende, hermanos? Ahí, hermanos, te está mostrando de manera poderosa con toda esta comparación de texto, cuando se aúlla, se grita, se gime, se clama, se aúlla, hermanos. Y toda la comparación de texto te va mostrando de una manera innegable que se refiere al fin del tiempo de gracia. Pero alguien dirá, no, me faltan más versículos para creerte, Hugo, me faltan más versículos. Noten el versículo 9, hermanos. En Apocalipsis 18:9 dice lo siguiente, y ese es el versículo que también quería leer. ¿Qué dice el versículo 9? Y llorarán. Y yo lo marco, hermano, yo le hago una marquita. Llorarán y se lamentarán. ¿Cuándo se llora y se gime y se clama, hermanos? Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vieren el humo de su incendio. ¿Cuándo se llora, se gime y se clama? ¿Cuándo se llora aullando? Y yo te hago una pregunta, ¿es un invento mío o está en la Biblia? Todo, hermanos, te lo acabo de mostrar, todo te lo acabo de mostrar, hermanos. Y noten el versículo 11, noten el versículo 11, hermanos. Noten el versículo 11, Apocalipsis 18:11. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Se va entendiendo, hermanos? Vamos al versículo 15. A ver, ¿qué dice el versiculito 15? Y los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por temor de su tormento, llorando y lamentando. A ver, discútanme, debátanme. ¿Cuándo se aplica esto? Pero ellos se burlaban de mí. ¿Y dónde se aplica? Entonces, ¿a dónde lo vas a ir a poner a esto? ¿A dónde lo vas a poner? A mí me preocupa la falta de discernimiento espiritual en materia de doctrina con los hermanos que creen que saben comparar y no saben, hermanos. Y sea esto católico, adventista, protestante, sea quien sea, hermanos. Hermanos, Apocalipsis 18, versículos 9, 11, 15 y 19 te muestra cuándo se llora. Repito, Apocalipsis 18, 9, 11, 15 y 19 se dice cuándo se llora. Y a ver, lo repasemos de vuelta. Versículo 9. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vieren el humo de su tormento. Veamos el versículo 11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y como ninguno compra más, el rico se marchita en todas sus empresas. Sigamos leyendo, versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por temor, angustia, por temor de su tormento, llorando y lamentando. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. Entonces, queridos hermanos, volvamos a Santiago capítulo 5, versículo 1.
Volvamos a Santiago, capítulo 5, versículo 1, hermanos, quiero mostrarles algo. En Santiago, capítulo 5, versículo 1 dice: He allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. ¿Ha quedado bien clarificado, hermanos, cuándo se da el llorar y aullar? Bueno, como si esto fuera poco, hermanos, te sigo leyendo, te voy a seguir comparando cuándo se va a llorar aullando por las miserias que os vendrán. Amós capítulo 5, versículo 16 al 20. Amós capítulo 5, versículo 16 al 20. Hermanos, yo invento o te muestro con comparación de texto con texto. Amós capítulo 5, versículo 16 al 20. Noten lo que va a pasar cuando finalice el tiempo de gracia. Amós capítulo 5, versículo 16 al 20. Presten atención, ¿no? Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: el Señor, en todas las plazas habrá llanto cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos. Y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! ¡Ay, ay! ¿En dónde se vuelve a mencionar eso, hermanos? En Apocalipsis, capítulo 18. Ah, no, pero Hugo Ortiz se equivoca. Bueno, allá ellos, que crean lo que quieran, hermanos. Yo sigo una estricta y poderosa comparación de texto con texto. Dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro. Lo llamarán a lloro, hermanos. Y a endecha, a los que endechar supieren. Van a andar llorando, todos van a andar llorando, hermanos. Versículo 17: y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por medio de ti, dice Jehová. Y ahora te hace una pregunta: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. El fin del tiempo de gracia, hermanos, como el que huye de delante del león y se topa con el oso, o si entrar en casa y arrimare su mano a la pared y le muerde la culebra, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Esto se refiere a todo el fin del tiempo de gracia, pero más específicamente a la séptima. Pero ya te deja en claro que cuando finalice el tiempo de gracia, te deja bien en claro cuándo se va a llorar y cuándo se va a aullar, hermanos. ¿Están convencidos o no? Pero si no me creen, vamos a Isaías capítulo 33. En Isaías capítulo 33, vamos a Isaías capítulo 33, hermanos. En Isaías capítulo 33, dice, hermanos, el versículo número 7 al 10. Isaías capítulo 33, versículo número 7 al 10. Esto es lo que va a pasar cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz, los que mencionaban paz y seguridad, llorarán amargamente. Llorarán amargamente. Oh, las calzadas están deshechas. Cesaron los caminantes. Anulado a la alianza. Aborreció las ciudades. Tuvo en nada a los hombres. ¿Cuándo Dios, hermanos, va a empezar a castigar completamente a las ciudades y va a tener en nada a los hombres? Cuando finalice el tiempo de gracia. Versículo 9. Enlutóse, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Hace tornado Sarón como desierto, y Basán y Carmel fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré ensalzado, ahora seré engrandecido.
Se está refiriendo, hermanos, al fin del tiempo de gracia, hermanos. Lo podemos ver también con el versículo 16 y 17. Muy bien. Y el versículo, si nosotros seguimos leyendo, por el versículo número 16, 17 y 18, también podemos ver que se está refiriendo muy bien al fin del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque el versículo 16 al 18 dice de los que estén salvos ya en el fin del tiempo de gracia, dice: Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimientos, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Y después, ¿qué va a pasar en la séptima plaga? Tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué hermoso! Verán la tierra que está lejos, la Canaán celestial. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Los que nos quitaron las propiedades, hermanos, los intérpretes teológicos, ¿a dónde van a estar? ¿A dónde están los intérpretes? Los que nos quitaron las propiedades. Queda muy claro, hermanos, cuándo se va a llorar aullando. Entonces, hermanos, todos estos versículos muestran claramente a qué se refiere Santiago capítulo 5, versículo 1. Volvamos a Santiago capítulo 5, versículo 1. En Santiago capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente, hermanos: Llorad, oh ricos, dice, he allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. ¿Se ha entendido cuándo vienen las miserias? En el fin del tiempo de gracia, pero específicamente en la séptima plaga. Entonces, que no me vengan a decir que yo interpreto mal cuando yo decía de que esto, hermano, se está refiriendo al fin del tiempo de gracia, hermanos. Entonces, vamos al versículo 2 ahora. El versículo 2 dice así, hermanos: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿A qué será que se refiere el versículo 2? Y noten que vamos tocando el tema versículo por versículo. Esto tiene que significar algo. Algo tiene que significar esto. No puede ser que no signifique nada. Yo te he mostrado todo lo que significa el versículo 1 y ahora pasamos al versículo 2. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Por qué dice vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla? Se refiere a las riquezas de Babilonia. Pero Babilonia no es una, sino que es un grupo constituido por la madre y por las hijas. No es una sola. Por eso es que el misterio es Babilonia la Grande. Es un misterio porque está compuesta por madre y las hijas. ¿El Vaticano tiene riquezas? Sí. ¿La Iglesia Católica tiene riquezas? Sí. Ahora, las hijas de Babilonia, que son las naciones protestantes, especialmente Estados Unidos. ¿Estados Unidos tiene riquezas? También tiene riquezas. Por lo tanto, las riquezas de oro, plata y piedras preciosas y diamantes las tiene tanto la Iglesia Católica como Estados Unidos. El mundo católico como el mundo protestante, los dos tienen riquezas. Tanto la madre como las hijas. Por lo tanto, cuando Santiago capítulo 5, versículo 2 dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, ¿a qué será que se está refiriendo eso, hermanos? Entonces vamos a ver a cuáles riquezas se está refiriendo. Vamos a ver a cuáles riquezas se está refiriendo. Entonces vamos a Apocalipsis 18 de nuevo. Vamos a ver a cuáles riquezas se está refiriendo. Vamos a Apocalipsis 18.
vamos a preguntarle a la señora Biblia a qué riqueza se está refiriendo. Entonces vamos a leer primeramente el versículo 3. El versículo 3 dice: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, noten, presten atención a lo que les voy a leer. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido, pero de la potencia de sus deleites. ¿Quién tiene la potencia de deleites? El mundo protestante y el mundo católico. Y todo el sistema económico del mundo se nutre del mundo protestante y el mundo católico, porque el mundo católico y el mundo protestante tienen las riquezas que componen el mundo capitalista, y el resto del mundo no le queda otra que nutrirse de la potencia de sus deleites, de sus riquezas. Vamos a ver qué otras riquezas, cuáles son vuestras riquezas. Versículo 9: y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites con ella, cuando ellos vieren el humo de su incendio. Versículo 11 al 13. Versículo 11 al 13. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 12: mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas y de margaritas y de lino fino y de escarlata y de seda y de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de todo vaso de madera preciosa y de cobre y de hierro y de mármol y de canela y olores y ungüentos y de incienso y de vino y de aceite y flor de harina y trigo y de bestias y de ovejas y de caballos y de carros y de siervos y de almas de hombres. Todas las riquezas del mundo protestante y el mundo católico. ¿Y quiénes son los mercaderes? Los mercaderes de la tierra son el resto de los empresarios del mundo que dependen de la economía de Estados Unidos. Porque, hermanos, la Iglesia Católica tiene su sede en Estados Unidos ahora. Y ahí están los tres poderes unidos. Y de ahí se desparraman por todo el mundo. Y aquí está, hermanos, Estados Unidos, principal potencia económica, hermanos. Sigamos leyendo, versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando. ¿Se dan cuenta a qué riqueza se está refiriendo? Versículos 17 y 19. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, ¿sí? Y todo patrón y los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se estuvieron lejos. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay! ¡Ay, ay! De aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas. Todo el mundo se enriquece de Babilonia. Nada más, de Babilonia, que en una hora ha sido desolada. Por lo tanto, Santiago, capítulo 5, versículo 2, volvamos a Santiago, capítulo 5, versículo 2, dice clarito, hermanos. En Santiago, capítulo 5, versículo 2, dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. ¿Y por qué dice ropas? Y porque ellos comerciaban con seda, con telas, con esas cosas que se hace ropa. Y aquí es medio raro Santiago capítulo 5. ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué concuerda todo?
qué casualidad que concuerda todo. ¿Riquezas de quién? De Babilonia. Y todo el mundo, todo el planeta, todos los empresarios del planeta, todos los mercaderes del planeta se enriquecen de la potencia de sus deleites, se enriquecen de sus riquezas, todo de Babilonia. Pero Babilonia es el complejo mundo cristiano que domina. El mundo católico y protestante unido, que son los que dominan la economía mundial. Hermanos, Roma y Estados Unidos dominan la economía mundial. Pero Dios, al decir que vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, significa que no les sirven de nada y que pronto toda esa riqueza que han acumulado va a ser castigada. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces vamos al versículo 3. El versículo 3, hermanos, me encanta. ¿Qué quieren que les diga? Y ya van a ver si Hugo Ortiz está mintiendo o no. Porque si ustedes dicen, yo estoy equivocado, si ustedes creen que yo estoy equivocado, ¿cómo me niegan los versículos que yo les estoy mostrando y que te dicen exactamente en qué contexto se aplica? ¿Cómo me lo niegan? Lo van a tener que borrar a todos. Vamos al versículo 3 y noten lo que dice. Santiago 5:3. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Yo nunca escuché una explicación de esto, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo yo te muestro con comparación de texto todo. Hermanos, aquí está Babilonia. Aquí está Babilonia, hermanos. Aquí está Babilonia, compuesta por, tenemos Babilonia, Iglesia Católica Romana, Protestantismo y Espiritismo. Esto es la gran ciudad, que después será partida en 3 partes. Pero ¿saben lo que dicen algunos? Que el Vaticano es la ciudad que será partida en 3 partes. ¿Cómo va a ser Vaticano partido en 3 partes, hermano? No se puede ser tan necio. ¿Se imaginan que ustedes estemos acá nosotros en Tucumán y vemos que el Vaticano es partido en 3 partes y vemos... ¿Y qué significa eso? No, hermanos. La gran ciudad va a ser partida en 3 partes porque en la ley dominical, hermanos, acá en la marca de la bestia, por fin logran la unión. Porque ¿qué dice? Cuando nuestra nación cruce el doble abismo, extendiendo su mano con el catolicismo romano y con el espiritismo, recién lograrán formar la imagen de la bestia. La triple unión se va a lograr plenamente cuando se dé la imagen de la bestia y logren imponer la marca de la bestia, que es la ley dominical. Pero Babilonia, la gran ciudad, son las 3 cosas, hermanos. ¿Se va entendiendo? Y a su vez, hermanos, ¿en qué nación del mundo tienen su sede de mando la Iglesia Católica, el protestantismo y el espiritismo? En Estados Unidos. Por eso es que ya van a ver después, más adelante, la otra aplicación profunda que yo voy a dar de Apocalipsis 18 cuando muestra la destrucción de Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos de Norteamérica, hermanos, ahí se sintetiza la gran Babilonia. Y lo que Apocalipsis 18 está mencionando es la destrucción de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se va entendiendo, hermanos? Pero bueno, no me quiero adelantar a otros temas que vamos a ir dando después, hermanos. Hay una cita muy buena que habla de la triple alianza. Por eso, pásenmela la cita, por favor. ¿O qué libro es? El perfil de la crisis venidera, página 19. En perfil de la crisis venidera, que no era el tema, por eso no la leía, pero si ustedes quieren que la lea, la leo. En perfil de la crisis venidera, página 19, dice así:
que también está en Conflicto de los Siglos, página 645, ¿no? Dice así: los protestantes de los Estados Unidos, noten, los protestantes de los Estados Unidos, y quiero agradecerle acá a las hermanas por la inmensa bendición de que me pasen esta cita, porque es terrible, hermanos. Hermanos, la verdad es algo precioso, hermanos. Yo me gozo, y ya van a ver, hermanos, Apocalipsis 18 habla de la destrucción de Estados Unidos, y también habla después en forma secundaria de la destrucción de los grandes centros capitalistas del mundo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá, en Perfil de la Crisis Venidera, página 19, dice: los protestantes de los Estados Unidos, serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, noten, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Traducido, ley dominical, hermanos. Muy bien la cita, ya después me lo anotan para Apocalipsis 18, cuando vamos a hablar después de lo que es, hermanos, la destrucción de Estados Unidos. Bien, se me hace que estoy yendo muy rápido, ¿verdad? ¿Tengo que ir un poco más despacio o no? ¿Estoy yendo rápido o no? Bueno, hermanos, es impresionante. Entonces, ¿cuándo se forma plenamente la Triple Alianza? En la ley dominical, porque noten, el protestantismo de los Estados Unidos y en los Estados Unidos, porque eso significa dos cosas, de los Estados Unidos y en los Estados Unidos, porque no es que los protestantes de los Estados Unidos van a venir a formar la Triple Alianza en las Islas Malvinas, o en la India, o en Groenlandia, sino que los protestantes de los Estados Unidos y en Estados Unidos van a hacer un doble abismo, un abismo con la Iglesia Católica y un abismo con el protestantismo. ¿Para qué? Para pisotear los derechos de conciencia, imponiendo la marca de la bestia. Pero ya van a ver más adelante todo lo que yo tengo para explicar. Y si hay hermanos que dicen que tienen mucho para decir y que se quedan hasta el otro día hablando, ¿cómo será si se enterasen lo que yo hablo después de las clases bíblicas? Queridos hermanos, pero ahora, queridos hermanos, ahora tenemos que ir al versículo número 3. Dice el versículo número 3, hermanos: vuestro oro y plata, están comidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoros para en los postreros días. Es una profecía que se está aplicando a los últimos tiempos, hermanos. Pero empecemos con el tema del oro y plata, hermanos. Empecemos con el tema del oro y plata. ¿Cuándo el oro y la plata van a estar corrompidos de orín de esta gente de Babilonia? En el tiempo de angustia. Y te lo voy a probar. Vamos a Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. En Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18, yo les voy a pedir por favor que presten atención a lo que vamos a leer. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, pero todavía no ha llegado, noten. Todavía no ha llegado. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová. Gritará allí el valiente, aullará, llorará, gritará.
Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes. Noten, hermanos, día de trompeta, presten atención al versículo 16, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes. ¿Por qué dice sobre las ciudades fuertes? Porque Él aborreció las ciudades, las principales potencias de la tierra las destruirá. Y sobre las altas torres. Y ahora presten atención al versículo 17. Y atribularé a los hombres durante el tiempo en que caigan las plagas. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Y yo pregunto, ¿por qué Santiago 5.3 dice que su oro y su plata están corrompidos de orín y les será en contra del testimonio de ellos? Noten, vamos a ver todas las implicancias que tiene eso. Ni su plata ni su oro, lo mismo que dice Santiago, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente, hermanos, ciertamente consumación apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora vamos a Santiago capítulo 5 versículo 3. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 3. Estamos comparando, ¿no? Santiago 5:3 dice así: vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoros para los postreros días. Ahora vamos a Sofonías 1:18 de nuevo. Vamos a Sofonías 1:18. En Sofonías 1:18 dice lo siguiente: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Se va entendiendo, hermanos, cuando se habla del oro y de la plata? Bueno, pero si hay alguien que no me cree, hermanos, vamos a Ezequiel capítulo 7. Vamos a Ezequiel capítulo 7. En Ezequiel capítulo 7 vamos a leer primeramente, hermanos, Ezequiel capítulo 7, vamos a leer primeramente el versículo 1 y 2. En Ezequiel capítulo 7 leemos primeramente el versículo 1 y 2 que dice lo siguiente: y fue a mí palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel, el fin viene, pero no sobre la tierra de Israel, sino sobre los 4 cantones de la tierra. O sea, el fin del tiempo de gracia, o sea, traducido, el fin del tiempo de gracia. Sigamos leyendo, versículos 5 al 7, versículos 5 al 7. Así ha dicho el Señor Jehová, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, hase despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de alboroto y no de alegría sobre los montes. Y ahora viene el versículo 17 al 19. Presten atención lo que va a decir ahora el versículo 17 al 19. Todas las manos serán descoyuntadas
y declinarán como aguas todas las rodillas. Ceñirse han también de sacos y cubrirá los temblor, y en todo rostro habrá confusión, y en todas sus cabezas peladura. Arrojarán su plata por las calles. ¿Cómo? ¿Le va a servir de algo el oro? No, porque le va a ser en testimonio de contra de ellos. Vuestro propio oro le será en testimonio contra ustedes. Arrojarán su plata por las calles y su oro será desechado. Su plata ni su oro no podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni henchirán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ah, no, pero yo hablo esto, lo que ha escrito Santiago no significa nada, no sirve para nada, no significa nada, lo escribió por escribirlo, porque estaba aburrido, porque no sabía qué meterle, y le metió en el capítulo 5 eso. Por favor, hermanos, no hay que ser tontito, hermanos. Pero sigamos leyendo, versículos 23 al 26. Haz una cadena, porque la tierra está llena de juicios de sangres, porque han derramado la sangre de sus santos, y la ciudad está llena de violencia. Y dice ahora, hermanos, el versículo número 25, destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y rumor será sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, del falso profeta, el protestantismo, mas la ley perecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. Versículo 27, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de asolamiento, y las manos del pueblo de la tierra serán conturbadas. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. De manera que todo lo que yo les voy mostrando, hermanos, se aplica al fin del tiempo de gracia. Pero en la profundidad del tema, hermanos, se aplica todo más a la séptima plaga. Pero ahora no lo van a entender eso, lo van a entender más después cuando estudiemos las 7 plagas.